¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a este impacto político de, una semana que se inicia. Después de una semana, la verdad que ha sido tremenda en materia informativa, más allá de que ha sido una semana corta. Vieron que tuvimos una semana con un feriado de 2 días. Y la verdad es que pasaron cosas, como diría el presidente. Primero, se iniciaron las campañas el domingo pasado. Falleció el expresidente Fernando de la Rúa. Posteriormente, digamos, este juego que hay en la campaña donde parece que los candidatos se van mostrando y que van delineando, ¿no? Se lanzaron prácticamente, lo veíamos el espacio oficialista en este caso, que hizo su presentación, lo hizo en Costa Salguero, y ahí empezaron después en la provincia de Buenos Aires y en los diferentes distritos. Lo propio lo hace, digamos, la lista que encabeza Alberto Fernández. Y empezaron con toda esta historia, digo, de una campaña en hashtag que vi hoy que se llama Boleta Completa. Esto es lo que presenta el oficialismo. Me parece que se disparó bien, algunos la pusieron como foto de perfil. Pero quiero arrancar con esto que lo escuchamos recién, ¿no? En el final del programa con Belén Aramburu. Apareció Cavallo. ¿Vieron cuando aparece Cavallo? Uno tiembla por momento, dice otra vez, ¿qué está? Bueno, escuchen porque es importante. Ahora el gobierno no puede hacer cosas muy diferentes a las que está haciendo, excepto que en mi opinión no debería dejar apreciar el peso tanto. Tendría que trabajar con bandas de flotación entre, digamos, 43 y 45, es decir, que si el tipo de cambio baja de 43 tendría que entrar a comprar el Banco Central. Pero fuera de estos detalles así un poco técnicos de manejo monetario, la gran solución a los problemas de Argentina va a venir con el nuevo gobierno. Yo creo que va a ser Macri, la gente creo que le va a dar la posibilidad de tener un segundo mandato, pero Macri en este segundo mandato va a tener que presentar realmente un plan completo que no solo apunte a la estabilidad monetaria y de los precios, que es algo muy muy importante, sino también a un clima de crecimiento que para lograrse va a tener que poner mucho énfasis en el aliento a las exportaciones. Bueno, ahí hablaba, ¿no? Uno cuando lo escucha hablar vio que le da como así, ¿no? Un medio escalofrío. Él dice que hay que apostar por Cambiemos, digamos, como una continuidad de Mauricio Macri. Saludo a Claudio Lozano, que está con nosotros, José Urtubey y también Néstor Grindetti. Néstor Grindetti es el intendente de Lanús y es un poco el armador de la tercera sección electoral, obviamente, del oficialismo. Néstor, ¿cómo te cae esto? Pero mira, es una opinión más. Más allá de la persona, hablando de lo que dice, no hay duda de que lo que hay que fomentar son las exportaciones, y de hecho el gobierno está trabajando en ese sentido, fomentar las exportaciones, generar más trabajo. Pero que te digo, que salga a hablar ahora, ¿viste que es? Bueno, yo digo, cada uno es libre de salir a hablar en el momento que quiere y decir lo que quiere. Acá lo importante, más que las personas, son las ideas. Y las ideas que él está apoyando, que recién referenció, te diría una cuestión para el momento que vivimos, el momento que vive el mundo y cómo se está insertando Argentina en el mundo. Realmente es obvio que tenemos que trabajar mucho para fomentar las exportaciones. Es decir, corriendo el personaje o la imagen que tiene, ¿vos crees que lo que dice está bien, digamos, es lógico? De nuevo, no porque lo diga él, sino porque realmente lo que estamos necesitando nosotros es, por ejemplo, desarrollar las economías regionales y para eso necesitamos exportar, colocar nuestros productos. Y de hecho, en ese sentido, el gobierno está trabajando muy bien y este acuerdo que se logró con la Comunidad Europea realmente es muy, muy importante. ¿Claudio? La verdad que Cavallo proponga continuar con Macri sería un buen indicador como para que una parte importante de la población mire, diga y vote en contra. Porque la verdad que me parece que es alguien que no tiene ni siquiera autoridad moral para hablar. En segundo lugar, me parece que el planteo del fomento a las exportaciones es un Pero planteo... te digo lo mismo, digo, sacando el personaje, digo, el Sacando contenido. el personaje, digo, que, por cierto, digo, el tema del fomento a las exportaciones me parece un planteo absolutamente genérico. Que no dice mucho. En realidad, ¿qué quiere decir fomento a las exportaciones? Argentina debe tener
¿Debe seguir teniendo un complejo exportador dominantemente primario y extractivista o debe agregar valor sobre sus recursos naturales y exportar conocimiento en lugar de exportar actividades de carácter primario como lo hace hasta aquí? Porque en eso se juega también qué tipo de perfil de desarrollo tiene. Lo que sí es cierto que Argentina necesita es ahorrar divisas y eso implica dinamizar determinados rubros de exportaciones e implica sustituir importaciones, implica pensar un plan que modifique el actual aparato productivo que tiene la Argentina, lo cual implica pensar en un plan de inversiones, en un horizonte de largo plazo, todo un conjunto de cosas que son muy difíciles de hacer con dispositivos de política económica como el que tenemos hoy, por ejemplo con rentas financieras escandalosas que se logran con las tasas de interés que existen hoy en la Argentina. El presidente volvió a hablar de ser el supermercado del mundo. Digo que algo que todos en algún momento celebramos y digo, bueno, iremos camino a eso. Ahora, hasta acá no parecería que eso estaría que estuviese pasando. José, ¿cómo lo ves vos? Como bueno, lo tocás directamente el tema. No, por supuesto, voy a las declaraciones desde ya me parecieron que fíjate que es un recurrente Cavallo en sus preocupaciones solamente ligado a lo cambiario, al corto plazo, al dólar. Y obviamente también respecto a lo que él dice de que el futuro gobierno debe ocuparse de las exportaciones, estoy de acuerdo, pero si yo me tengo que basar en lo que experiencié en estos años, es que le pusieron por primera vez casi en la historia económica argentina retenciones a las exportaciones del valor agregado. Y en simultáneo se redujo los reintegros a las exportaciones en un 66%, a un 66%, con lo cual, digo, me parece que tiene que ir acompañado la vocación de exportación con los hechos y con las políticas adecuadas para que vayan en ese sentido. Respecto a la Unión Europea-Mercosur, me parece que es un trabajo que se viene haciendo hace 20 años, con lo cual, digo, en términos generales, que se logren ese tipo de acuerdos es positivo. Ahora también, digamos, en primer término no se conoce la letra chica, que eso ya es preocupante, pero digo, más allá de eso, nos pone a los argentinos en un desafío de encarar reformas estructurales que te permitan ser un poquito más competitivos, porque vos decís ser el supermercado del mundo. Hoy, con la falta de competitividad que tenemos en Argentina, desde ya estamos muy lejos de poder ser el supermercado del mundo. Vos hablas de reformas, ¿no?, que hay que hacer. Volvió a instalarse el tema, es más, lo dijo Héctor Daer de la CGT, que el presidente, el gobierno le ha prometido al FMI que en caso de ser reelecto, en 60 días hay una reforma laboral. Claro, han pasado cosas esta semana en materia del presidente, los gremios. Escuchen lo que decía el presidente con relación a esto. Con el señor Moyano, cuando él cobra las cosas que cobra para su gremio, por izquierda, por derecha, lo que hace es dejar a mucha gente sin trabajo. Este hombre es otro prepotente, Palazzo. Y ahora quiere avanzar sobre un sistema que desde la tecnología le mejora el servicio a la gente contra este tipo de actitudes prepotentes, patoteras que tiene esta persona Palazzo, como tantos otros lo pueden llegar a tener. El señor Vidó, que lo llama, pero Vidó, en vez de darle vergüenza, ¿y por qué tiene que pagarle a Vidó todos sus privilegios y todas sus ineficiencias que cuestan todos los meses miles de millones de pesos? Gente, insisto, que no entiende el cambio que ha tenido la Argentina, donde exige que todos tiremos del carro en la misma dirección. Bueno, esa entrevista que le daba a la CNN a Marcelo Longobardi, bueno, tuvo una respuesta rápida, ¿no?, por parte del sindicalismo, y es uno de sus referentes como Hugo Moyano. ¿Con el señor Moyano? Es un empleado del poder. Y lo llevan a hacer todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Mintiendo, diciendo disparate. Nuestro gremio siempre, históricamente, le ha hecho cobrar la indemnización a los trabajadores como corresponde. Y nosotros no vamos a dejar de hacerlo. Por eso que el trabajador tiene que estar atento, ¿no es cierto?, a no correr el riesgo de que este gobierno siga y pretenda seguir adelante con esa política de hambre. Porque eso es hambriar más a la gente. Bueno, lo están diciendo, ¿no?, que van a poner primera y van a profundizar el ajuste, ¿no? Sí, sí, seguro, pero no lo van a poder hacer porque no van a estar en el gobierno. Por eso que este señor que hablaba recién de la construcción, evidentemente no se han enriquecido fabulosamente a costa del sacrificio de la gente. Este es un proyecto de un país de hambre para después llevar adelante la entrega. Esto es claro. Esto, Perón lo dijo hace muchos años esto. Y este hombre, este presidente que tenemos está dispuesto a llevar adelante lo que sus mandantes le determinan.
Pero yo creo que el pueblo argentino, que ha pasado muchas necesidades, hace muchas luchas, ¿no es cierto?, diferentes, no va a permitir, porque si no, los mayores, nosotros, vamos a llevarnos un cargo de conciencia que no hemos luchado lo suficiente como para permitir que las futuras generaciones pasen las necesidades y el hambre que están pasando hoy muchas generaciones. José, ¿cómo se resuelve esta puja? Porque hay una puja y fuerte, ¿no? No, yo primero creo que no hay que sintetizarlo a nombres, ¿no? Es decir, para mí está claro que hay que entrar en un proceso de modernización de las normas laborales que tienen ya 50 años en la Argentina, pero esto no tiene que ser en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores, muy por el contrario. Yo creo que hay que empezar a trabajar en conceptos atados a productividad, creo que hay que trabajar en conceptos que te permitan adaptar la normativa, sobre todo en los convenios colectivos, a lo que son las nuevas tecnologías, a lo que es la inteligencia artificial. Me parece que la capacitación de los empleados, de los trabajadores, es básico. Es decir, me parece que tiene que ser un derecho nuevo a conquistar por parte de los trabajadores, el derecho a poder capacitarse para el manejo de las nuevas tecnologías. Y desde ya que, digamos, no creo que necesariamente deba ser visto este tema como un ataque al sindicalismo, porque yo creo en el sindicalismo, creo en la función que cumple el sindicalismo, lo cual no significa que hay sindicalistas, lo mismo que hay en distintos sectores, en el empresariado, en el periodismo, que merecen obviamente algún análisis diferente, porque no son sindicalistas alineados con lo jurídico o con el bienestar, ¿no? ¿Claudio? El tema es de qué hablamos cuando hablamos de reforma laboral. La verdad es que la idea de la modernización sí tiene que ver con cómo uno replantea el universo de relaciones laborales para la incorporación de tecnología, para la calificación de la fuerza laboral, y demás. Me parece que es algo que hay que discutir. Ahora, el problema es que en general, en el formato de políticas en el que estamos, la idea de reforma laboral está directamente asociada a la reducción de los costos laborales por la vía de la esquilmación de derechos de los trabajadores. Y eso en general implica ya colocar el enfoque sobre el problema argentino en otro lugar. El problema argentino no es un problema de costos laborales, el problema argentino es un problema de inversión, es el problema que tenemos prácticamente un producto afuera, un producto completo de argentinos que tienen dinero en el exterior. Durante el curso de estos años se han fugado 70.000 millones de dólares. ¿Qué mayor ineficacia para la construcción de un país diferente que el tema de no tener la capacidad de reinvertir los excedentes que generamos en el desarrollo productivo? Ese es el debate de fondo. Reforma laboral para modernizar y discutir el cambio tecnológico, a mí me parece que es algo razonable. Reforma laboral para colocar como problema el tema del sindicalismo y los costos laborales es un disparate. Néstor, vos gobernás un distrito como Lanús, tenés contacto con gremios, es una administración, digamos, Sí, toda sí. administración nace en un municipio, ¿no? ¿Por dónde debería ir esto? Mirá, yo creo que pasa mucho por mostrar, explicar, convencer, buscar consensos con el sindicato. Yo no creo que sea que lo que se esté buscando, y mira, yo te doy el ejemplo que nosotros hicimos en Lanús, nosotros no esquilmamos a los trabajadores, sino que al contrario, les cambiamos las condiciones de trabajo, se trabaja en condiciones totalmente distintas a como nosotros recibimos en municipio. Negociamos un convenio nuevo, hoy hay una carrera administrativa, los cargos de dirección se concursan todos, están todos concursados, y como decía Urtubey, buscamos lugares donde la mejora de la productividad además le mejore el salario. Por ejemplo, el SAME. Nosotros pusimos el SAME en Lanús, que realmente está funcionando muy bien, y hoy los médicos que trabajan en el SAME ganan mucho más en términos reales de lo que ganaban cuando nosotros llegamos. Me parece que lo que hay que buscar son los caminos que no necesariamente son tocar el salario de ninguna manera, sino que tocar las condiciones que le permitan al trabajador generar una mayor productividad y eso obviamente distribuirlo con ellos. Claro, pasa que también cuando uno habla de reforma laboral, habló Julio Crivelli, que es el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, y él, digamos, fue concreto en la entrevista. También Martín Cabrales, lo dijo el titular de Cabrales, de Café. Lo que dijo Crivelli es que hay que poder despedir sin causa ni motivos. Entonces, escúchenlo. En el caso de la industria de la construcción específico, existe el sistema del Fondo de Desempleo, por el cual, digamos, como la indemnización se va depositando
paulatinamente a lo largo del desarrollo del trabajo del empleado, en cualquier momento el empleador puede tomar la decisión de despedirlo sin ninguna causa y ningún motivo. Esto lo que genera fundamentalmente es un recambio hacia la calidad. O sea, los que trabajan mejor son los que se quedan y lamentablemente los que trabajan poco o tienen bajo rendimiento son sustituidos por otros que tienen mucho mejor rendimiento. Usted lo que dice es que quisiera despedir sin causa ni motivo a empleados en toda la industria. Totalmente, porque en la industria y en el comercio, porque la realidad es que los países que tienen menores requisitos de despido son los que primero tienen mayor productividad y segundo tienen mayor cantidad de empleo. Fíjense qué paradoja. Bueno, quien habla es el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, un sector que en los últimos años creo que ha sido uno de los que mejorcito le ha ido, tal vez no el último año, pero sí los anteriores, con lo cual marca una referencia, digo, ¿o no? A ver, yo creo que, insisto, la discusión es otra, no es esa la discusión. Eso no es la modernización laboral, la discusión es otra que tiene que ver con cómo el aparato productivo, y cuando hablo de aparato productivo incluyo a los trabajadores, incluyo a los empresarios, incluyo al Estado también, porque es parte del motor, incorporamos o entramos con las normativas a un mundo que es mucho más competitivo, que no tiene nada que ver con esa declaración. Sí creo, coincido contigo, Claudio, que acá el mayor problema de la empleabilidad en la Argentina es que no está funcionando la economía. Entonces, las variables económicas son las que tienen que dar lugar a una economía también competitiva. Y es una injusticia pensar lo que es a partir del trabajador. No, señor, al contrario. Yo creo que tenemos que empezar la reforma impositiva que quedó trunca en términos de su aplicación, la del 2017, hay que trabajar sobre eso. Fíjate, yo vengo de Salta, uno de los problemas que yo veo, por ejemplo, había un instrumento que era un decreto 814 que permitía compensar determinados créditos, IVA sobre cargas sociales. Esto es lo que creo que hay que trabajar, con iniciativas creativas, es decir, no a costa de un sector o de otro, como también estoy en contra de que se vaya digamos, en detrimento de lo que sería un sector productivo. Yo creo que uno de los grandes problemas de estos últimos años fue que se combatió la inflación en vez de fortalecer la oferta productiva, poniéndole un freno en mano a la economía. Entonces, bueno, son un montón de cosas para discutir que no se limitan a la declaración de una persona. ¿Parte no tiene que ver también con la administración? Digo, ¿no hay que mejorar un poco la administración? Sí, desde ya que sí. Más allá de que tiene que ser productivo, digo, porque si no, esto no es productivo, por más que lo administre bien. Desde ya que sí, que cuando vos mejorás procesos, cuando vos mejorás procedimientos, cuando haces que las cosas fluyan de otra manera, también estás contribuyendo en este caso a ser más competitivo y por lo tanto le va a ir mejor a todo el mundo, tanto al empresario como al trabajador. Si vos para exportar tenés un incordio, tardás 6 meses en lograr una aprobación, te retienen como te retenían en la otra hace más de 4 años atrás, que te retenían los derechos, los permisos de exportación o de importación. La verdad que ahí lo que haces es complicar y por lo tanto encarecer. Yo coincido, no es el problema, no hay que focalizar sobre el trabajador. Yo creo que lo que hay que ver es cómo el sistema productivo hay que mejorarlo, entre otras cosas, con una carga fiscal que sea mucho más progresista de lo que es el sistema fiscal argentino. Así que me parece que tomar un solo problema es como darle un sesgo para después, digamos, llevar eso además a una declaración política. Me parece que lo que hay que tomar acá es el toro por las astas y ver cómo realmente mejoramos todo el sistema. Claudio, yo me acuerdo, estuviste hace un par de semanas y hablamos de pobreza, ¿te acordás? Que vos mostraste el centro de estudios que estaba trabajando con datos del INDEC y ya me hablaste, antes que ahora salió el de la UCA, del 35% de pobreza, me lo anticipaste vos, que ustedes venían trabajando esos números. Es más, me dijiste, este año cuando se vea puede llegar al 38%. Me acuerdo perfecto, porque me quedé como... Ahora, en estas condiciones, digo, ¿se puede la política discutir una reforma laboral? Digamos, cuando tenés aumento de pobreza, digamos, baja productividad. No, la verdad es que, digamos, es como poner el carro adelante de los caballos. En realidad, la dificultad para que la economía argentina se ponga en marcha hoy no tiene absolutamente nada que ver con el problema de las normas laborales. Hoy, no tiene nada que ver.
el dispositivo de política económica que tenemos hoy, que supone deterioro de los ingresos reales de buena parte de la población, tasas de interés monumentales que garantizan renta financiera, con la cual no puede competir ningún tipo de inversión productiva e incluso no puede competir ningún tipo de inversión financiera en el planeta, porque lo que está pagando la Argentina como renta en dólares es descomunal. Y junto con esto, ajuste a la baja del gasto público, con estos tres elementos, la economía argentina en el 90% de sus actividades tiende a mantenerse estancada. Si no se modifica ese dispositivo, no hay recomposición de la actividad económica en la Argentina. Entonces digo, no tiene nada que ver el tema de la normativa laboral. Una parte muy importante de la normativa laboral no se cumple en la Argentina, por eso tenemos una cantidad de trabajo no registrado monumental, así que en ese sentido me parece que ahí no pasa el tema. Sí me parece que es bueno tomar en cuenta lo que acaba de decir el señor de la construcción, porque el tema es que este punto, el fondo de despidos de la industria de la construcción, estaba puesto en la propuesta de reforma laboral que inicialmente había enviado el gobierno actual a el Parlamento Nacional. O sea que no es que este tipo de cosas no están planteadas, se están planteando. El tema de la reducción o eliminación de las indemnizaciones, el reemplazo por un fondo que paga el propio trabajador, es parte de la estrategia. Por eso el tema es qué se quiere decir cuando se habla de cada cosa. Acá hay una realidad que además es la que caracteriza el impulso que le dan a ese tipo de cuestiones muchas de las cámaras empresarias que representan al capital más concentrado, que es ir sobre los derechos del trabajador y colocar el problema del costo laboral. Muchas de esas mismas empresas tienen mucho que ver con sus propios dueños, con ese producto que está afuera, de inversiones que no se hacen en la Argentina. Por lo tanto, el debate para mí es otro. Reforma laboral vinculada a cambio tecnológico, me parece que es un debate para. Reforma laboral discutida para reducir costos laborales es un error. Ese no es el problema argentino. Es más, el tema de la reducción de los costos laborales lo inició este gobierno en la propia reforma impositiva. Una de las cuestiones centrales es el tema de la reducción de las contribuciones patronales. Ahora, discutamos en serio, ¿cómo se financia el sistema previsional? ¿De qué hablamos cuando decimos que no queremos tocar el salario? ¿Qué son las contribuciones patronales o el aporte del trabajador? Es parte del ingreso del salario para financiar el sistema previsional. ¿Con qué lo vamos a financiar? ¿Cuál es el debate sobre este punto? Parece, sacamos una cosa y no ponemos otra. Entonces discutir en serio los temas es absolutamente imprescindible. Y esta lógica lleva a lo que vos dijiste. En la Argentina, desde comienzos del 2018, donde la pobreza estaba en el 25% de la población, saltó a finales, en el último trimestre del 2018, al 35,5%. Y hoy está aproximadamente en el 38%, con los precios que hemos tenido hasta mayo. La expresidenta presentó su libro en Río Gallegos y habló del desempleo. Vieron que llegó a 2 dígitos. Esto decía. Cuando terminamos nosotros estábamos, si mal no recuerdo, 5.9 de desocupación. Sí, fue la marca de desocupación más baja de las últimas décadas. O sea, el desempleo, que también, acordate en el 2001, acordate durante la convertibilidad, habíamos terminado con el desempleo y con el tema de la deuda. Y hoy estamos de vuelta con lo mismo. ¿Teníamos inflación? Sí, teníamos inflación. Había puja distributiva, había aumento de... Pero no era este aumento de precios. La gente podía ir al supermercado. Hoy la gente tiene miedo de ir al supermercado. No va más al supermercado porque este es el problema que tenemos. Entonces, digo... ¿Qué fue lo que pasó en 3 años y medio? Nosotros vamos a tener que ver qué pasó en estos 3 años y medio con estos 157.000 millones de dólares, porque no puede ser que nos quieran de vuelta. Néstor, sos un tipo que sale a caminar, en este caso Lanús, y la gente lo siente, es decir, hay una crisis que la gente... ¿Qué te dice la gente en el...? Que hay vecinos que la están pasando peor que otros, de eso no hay ninguna duda. Esto de que hace 3 años y medio, en realidad, que decía recién la expresidenta, en realidad
lo que estamos en un proceso en este momento de salida de una crisis que se vino generando durante justamente el gobierno que ella presidía. Entonces, ahora, justamente, para eso estamos los intendentes. Es la obligación nuestra de estar tratando de asistir a los vecinos que ¿Pero qué te más dicen lo los necesitan. vecinos? Digamos, las recorridas, vas, charlas con uno, con otro. La gente dice, la verdad, algunos que nada, están bien, digamos, digamos, no están sufriendo este proceso. Hay otros que dicen, mirá, estoy sin trabajo o no me alcanza el salario. Bueno, yo personalmente trato de explicarles que esto es un proceso de salida de una crisis que se viene generando de hace muchos años. Pero viste que por momentos dicen, no, por ejemplo, hacen y destacan el tema de la obra pública, cuando hablan del gobierno nacional, marcando como que antes no tenían, por ejemplo, asfalto y ahora tienen, digamos. Eso en tu municipio. Eso se valora mucho en Lanús, especialmente porque veníamos de muchos años de una ausencia del Estado realmente patética, y hoy, a partir de las obras públicas, no solo se ha generado un espacio público distinto, sino que se ha generado trabajo a partir de esa obra pública. Pero también hemos estado asistiendo en cuestiones, si se quiere, que son mucho más blandas, que tienen que ver, por ejemplo, con becas a los chicos, que acabamos de dar becas a los chicos que están terminando el secundario, justamente para que se puedan insertar en la universidad y en la actividad laboral. Digamos, estamos afrontando los dos frentes. Hoy, yo te digo, en Lanús, la gente ve, el vecino ve en general de que realmente se está produciendo un cambio, que tenemos que mirar un poquito la película, hacia dónde estamos yendo, y no tanto a lo mejor la foto. ¿Sos optimista, José, vos? Sí, soy optimista, pero en algún punto creo que también la realidad te indica que tenemos que generar consensos entre todos, ¿eh? Porque fíjate que coincido con Grindetti, los problemas no empezaron en el 2015, ¿eh? Es decir, veníamos de caídas o estancamientos, yo te digo, en números de actividad industrial importantes. Veníamos lo que se profundizó en estos últimos años como problemático, y sobre todo a partir del endeudamiento, donde no se fijaron prioridades productivas, sino otro tipo de prioridades, pero veníamos también de una emisión descontrolada en el gobierno anterior, donde las variables macroeconómicas se distorsionaron ya de hace varios años en la Argentina, no solo en este último gobierno. Con lo cual mi mayor optimismo radica en que busquemos los consensos necesarios entre todos los sectores, no solo los políticos, sino también los productivos y sindicales, para marcar una hoja de ruta en la Argentina ligada al desarrollo y salir de esta grieta o este corto plazo que nos tiene atrapado a todos los argentinos. Lo que dice la expresidenta respecto al tema del desempleo tiene el problema de que en aquel momento no teníamos estadísticas confiables. Ese dato es un dato de una encuesta permanente de hogares adulterada. El tema de que estaba resuelto el tema de la deuda tampoco es cierto, porque ciertamente teníamos el conflicto con Griesa, consecuentemente, que tenía que ver con que esto no se había enfocado adecuadamente. Por lo tanto, hay que colocar las cosas en su justo lugar. Lo que no comprendo yo es por qué hablamos que estamos en un proceso de salida. El dispositivo de política económica actual no nos lleva a ninguna salida. Es más, Argentina tiene hoy en curso la posibilidad de un nuevo salto cambiario antes de la asunción del próximo gobierno. Nosotros tenemos hoy sectores que están invirtiendo en pesos con tasas formidables y que van a volver al dólar. Tenemos hoy un Banco Central que está acumulando una deuda que es absolutamente impagable y que solo la va a pagar en tanto y en cuanto se licúe. Para eso tiene que haber aumento de precios. Y en realidad tenemos un tipo de cambio que en este escenario se va a ir retrasando. Todo confluye en que nuevo salto cambiario antes del próximo gobierno que vuelva a impactar sobre los precios y a debilitar el poder adquisitivo. Así que acá no hay salida. La salida implica un replanteo del rumbo que tiene hoy la economía argentina. Las políticas aplicadas por este gobierno no son distintas al enfoque general que practicó la dictadura o que practicó Cavallo y que han dado siempre los mismos resultados. Crisis externas por endeudamiento y fuerte deterioro social. Gracias a los tres por venir. Por favor, ya está Agustín Dateles, repasamos la economía. La responsabilidad que le cabe al fondo en todo lo que ha ocurrido. Por eso insisto en que el fondo tiene una obligación directa en lo que nos está pasando. Christine Lagarde deja el FMI
para conducir el Banco Central Europeo. Hace más de 20 años que estábamos negociando este acuerdo con la Unión Europea. Costó muchos años. David Lipton es el representante por el gobierno de Estados Unidos, el representante por el gobierno, por la administración de Donald Trump. Él fue el que hoy salió a respaldar el acuerdo con Argentina. Y ya le damos la bienvenida a Agustín Datelis. Bueno, con 3 números: producción industrial, venta minorista y lo que es el interés de la deuda, ¿no? Que recién terminábamos hablando de eso. Ajá. Ese número es terrorífico. Es terrible. ¿Cómo estás, Rodo? Primero, buenas noches. Buenas noches. Es terrible y aparte cada uno de ellos tiene que ver con el otro. Vamos a ver, si te parece, bueno, arranquemos con el que vos marcaste como tal, digamos. Eso es lo que la Argentina pagó en el primer semestre de este año de intereses de la deuda. El número asusta, 428.961 millones de pesos. Pero aparte, para ponerlo en dimensión, si vos tomás el presupuesto nacional y mirás todo lo que son los gastos operativos, o sea, todos los gastos que tienen que ver con las partidas presupuestarias vinculadas a que el Estado funcione, pago de salarios, salud, educación, etcétera, sumás todos los gastos operativos, no el gasto social, jubilaciones, eso no. El gasto operativo es prácticamente un poquitito muy cerca equivalente a esto. ¿Qué quiere decir? Que hoy se está pagando lo mismo por intereses de la deuda que lo que utiliza el Estado para sostener todo su funcionamiento. ¿Y sabés qué es el problema que hay detrás de esto? ¿Cuál es? Que esto va creciendo como una bola de nieve. Y el año que viene va a ser peor. Claro, porque vos tenés que refinanciar la deuda, los mercados internacionales están cerrados para la Argentina, las tasas de interés son muy altas, el famoso riesgo país marca eso, y entonces ese crecimiento con dinámica de bola de nieve, lo que va haciendo es que, con la lógica de este gobierno, profundice la política de ajuste, y esa política de ajuste implica recortar partidas presupuestarias de este gasto operativo que te comento para alcanzar ese déficit cero primario, que no es el que contempla intereses de la deuda, y garantizarle a los acreedores internacionales que estos intereses se le van a seguir pagando a cualquier costo. Ahora, esto hay que pagarlo, ¿no? Para pagarlo el país debería comenzar a ser productivo, cosa que hoy no lo es. Claro. ¿Sí? Una de las materia productiva del país vive mucho del mercado interno. Todos sabemos que la Argentina, digamos, gran parte de su economía funciona por el mercado interno. A las ventas minoristas, mes de junio estamos hablando, se desplomaron. Entonces, como 2% es un montón. Claro, por eso te decía todo que tiene que ver con todo. Y si vamos en este sentido, vos fijate, ventas minoristas en junio. Esto es junio contra junio del año pasado. Pero además, esta medición la realiza la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Hace muchos años que tiene un indicador, mensualmente mide qué es lo que pasa con la venta minorista, que es un termómetro del consumo interno, ¿no? Bueno, son, este dato, 18 meses consecutivos de variaciones así interanuales negativas. 1 año y medio de variaciones negativas. Con esa caída, ¿por qué los precios siguen aumentando? Bueno, ese es el gran tema. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, porque el gobierno lo que generó a lo largo de todo el último tiempo fue inflación de costos. Es decir, producto del aumento de tarifas, de la devaluación del tipo de cambio, después de haber montado una bicicleta financiera, generar atraso cambiario, el salto del 2018. Todo eso fue generando un componente de inflación que lo que te llevó es al peor de los mundos. ¿Cuál es el peor de los mundos para la macroeconomía? Lo que se llama estanflación, la combinación de recesión en el plano de la actividad económica, es decir, una economía que cae en términos de actividad y no para de caer, junto a una inflación persistente, elevada, sostenida. Este es el proceso que hoy estamos viviendo en Argentina. A mí me preocupa cuando el gobierno celebra que se desacelera un poquitito la inflación en este contexto. El gobierno está en un momento que celebra la expectativa, es decir, viste como que el gobierno celebra la expectativa. Se va a hacer un acuerdo, por ahí se firma el acuerdo, todavía no lo firmamos, y ya estamos haciendo números como gastando a cuenta. Sí, y genera la expectativa, y en términos comunicacionales de generación de expectativa, digamos, les funciona, constantemente trabajan con eso. Ahora, la realidad de los números, de lo que está pasando con la economía de fondo, es esto. Y vos pensás, además, Rodo, que este dato de ventas minoristas, que te digo es inédito por la extensión, te hablaba de 1 año y medio seguido de variaciones negativas, y por la dinámica, la profundidad de la caída, porque vos pensás que este dato de caída de 12,2 es contra junio del año pasado, en plena corrida cambiaria, donde ya el mercado interno se había debilitado fuerte. Es decir, no te estás comparando contra un muy buen mes, entonces vos decís caigo por eso. Te estás comparando con un mes pésimo y seguís cayendo, ¿viste? Eso preocupa. Y además, el consumo es el principal componente de lo que se llama la demanda en economía. El 70% de toda la demanda tiene que ver con el consumo. Esto quiere decir que es el principal motor que te explica que haya crecimiento en la economía. Bueno, y la industria. Claro, y la otra pata es esta. ¿Por qué? Porque vos decís el tema de la deuda, el ajuste.
caen las ventas minoristas, la señal que recibe el aparato productivo negativa, junto con las altas tasas de interés, etcétera, te llevan a este último dato, que es el de la caída de la producción industrial. Esto se conoció la semana pasada, dato oficial del INDEC, 9,8% es el acumulado. O sea, si vos tomás los 6 primeros meses de este año contra el mismo periodo del año pasado, casi 10% de caída. Y atrás de esto, ¿qué hay? Pérdida de empleo, obviamente, que es el gran dato sensible que tanto nos preocupa a todos. Gracias, Agustín. Gracias, Rodo, a vos por la invitación. Bueno, empieza la campaña, ¿no? Y vamos a comenzar a ver a algunos candidatos desde los municipios, que es donde comienza a construirse la política. Pero claro, ¿cómo va a ser el presidente con las promesas incumplidas? El presidente Mauricio Macri lleva varias promesas incumplidas y vinimos hasta el barrio del Congreso para ver qué piensan los vecinos. ¿Creyó en el presidente Mauricio Macri en la campaña? Jamás, nunca, no creí. Sabía lo que era y lo que venía a hacer. Sí, creí, nunca, jamás. Yo no lo quise a Macri nunca. Jamás de los jamás. Nada de lo que dijo. No. No, realmente no creí, nunca le creí. ¿Cuál de todas las promesas incumplidas es la que más le molestó? Es que no cumplió ninguna. O sea que todas. Todas. Definitivamente, es un mentiroso. Y en realidad no cumplió nada, o sea que me molesta todo. Principalmente la del jubilado. Un país que no respeta a sus abuelos, no respeta su historia, no respeta sus raíces. Yo como jubilado, mirá, me quedé sin bonificación de los remedios, me sacaron miserables 300 pesos que nos devolvían del IVA, el trabajo, la pobreza. Iba a terminar con la pobreza cero. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Prometió pobreza cero y hay cada vez más desocupación, cada vez hay más indigencia. Que no íbamos a ir al Fondo Monetario. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No préstamo, no préstamo. Me molesta que va a combatir la inflación y fue un fracaso. Dijo que la demostración, la inflación es la incapacidad para gobernar. Exacto. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. ¿Son promesas incumplidas o mentiras también? Las dos cosas. No, para mí son mentiras directamente, no es que incumplió. Yo ya sabía que eso no iba a ser. ¿Cómo toma cuando él dice, a mí me calienta mucho la mentira? Siempre me calentó la mentira. ¿Te tengo que contestar? No lo puedo escuchar. Simplemente no puedo escuchar porque nada de lo que dijo cumplió. A mí me calienta él, pero no me calienta. Me calienta porque me enoja. No lo calienta sexualmente. Para nada. Probablemente él lo caliente eróticamente, las mentiras. Quiero decirles que estoy caliente. Es un gran hipócrita, porque en realidad Cambiemos fue la peor farsa electoral que tuvo Argentina. Y cuando el presidente dice vamos a seguir por acá pero más rápido... ¿Va a cambiar su política en algo fundamental o va a continuar exactamente como hasta ahora? Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. Y sentí mucho asco, lo vi al lado a un escritor que yo adoro, como escritor, pero no como ser humano, que es Vargas Llosa. Y dije, bueno, están reunidos todos los gusanos. ¿Qué quiere decir? Que voy a seguir por este camino y más rápido. Entonces, quiere decir que, bueno, va a seguir haciendo... Abróchense los cinturones. Totalmente. Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. Rápido va a ser peor. Tenemos que ganarle en octubre porque sí, sabemos seguro que en eso no nos están mintiendo. Va a ir más rápido, va a profundizar la miseria para todos, la reforma laboral y ese tipo de cosas. Así que no. No le queda nada más que esperar para octubre para irse. Es terrorífico. Porque ellos creen que el neoliberalismo es perfecto, que los estados benefactores o keynesianos no sirven, entonces como buenos representantes de los grandes capitales, lo que ellos hacen es destruir todo lo que sea del pueblo. ¿Cuántas veces yo tengo que vivir la misma experiencia en una sola vida? Esta es la tercera. Primero fue con Martínez de Oz, después fue con De la Rúa y ahora con esta gente. Ojalá que venga quien venga, que mejor. Y digo más, yo amo C5N. Bueno, comenzó la campaña y generalmente la política se construye, generalmente no, se construye de los municipios hacia la provincia, hacia el nivel nacional. Es muy importante lo que se hace en cada uno de los municipios. Claro, hay mucho foco puesto en la provincia de Buenos Aires y vamos a hablar con candidatos a intendentes en la provincia de Buenos Aires que, salvo uno de ellos, el resto
no gobierna el municipio, es decir, son opositores, se hacen campaña desde atrás, diríamos, ¿no? Salvo Mariano Pinedo, que va por la sucesión, en este caso de Paco Durañona, pero el resto, Leandro Acosta en Escobar, Lucas Delfino en Hurlingham, bueno, obviamente Federico Achával en Pilar, digo, tienen que ir a construir. ¿Cómo es eso, digamos? Se habla mucho de campaña sucia, se habla aquí. ¿Cómo lo hacen ustedes? A ver, mucho enfocado en el metro cuadrado, más allá de las discusiones que recién sobrevolaban un poco el tema macro, la inflación. Hay una situación económica compleja, pero sabemos que María Eugenia ha llevado adelante una transformación profunda en la provincia de Buenos Aires como nunca se había hecho. El peronismo gobernó la provincia 28 años y vimos la situación que heredamos. De los 79 hospitales provinciales, había 4 con peligros de demolición, se hicieron todas las guardias, hay un estado presente donde vemos obras que empiezan, que se terminan, ahora la obra de San Martín, tuve la oportunidad de visitar el otro día, y después discutir en lo local, discutir en el metro cuadrado de cada uno de nuestros municipios y contándole a los vecinos cuál es nuestra propuesta, porque la verdad, Mariano no va a poder, digamos, echarle la culpa a una herencia, porque continúa una gestión. Pero la verdad que en el caso de Hurlingham y de cara a las próximas elecciones, hoy terminaron todos juntos. Terminó la Cámpora con Zabaleta, con Acuña, todo el peronismo, neoperonismo, kirchnerismo, todo junto en Hurlingham. O sea que en Hurlingham gobierna lo mismo hace 25 años. Bueno, nosotros queremos creer que Hurlingham puede tener... Bueno, la elección se polarizó, digamos. Sí. Hoy por hoy no existe, digamos. Hay algunos otros candidatos, digo, 8, 7, 8, pero digo, son 2 los que van a definir. Y me parece que en los distritos pasa lo mismo. Pasa lo mismo y es muy difícil, como vos decías, enfrentarse a los oficialismos, ¿no? Pero ahí Lucas lo planteaba. Tenemos que contar, además de las propuestas que vamos a hacer en ese metro cuadrado que el vecino se preocupa, todas las cosas que se hicieron gracias al aporte de la provincia y de la nación. A mí hay un tema que me interesa mucho y es que 1 de cada 10 escobarenses tiene cloacas y 1,5 de cada 10 tiene agua potable. Gracias al presidente Macri ya hay 10.000 mayuitenses que lo tienen. Se empezaron esas obras que no se habían empezado en más de 30 años. Así que tenemos para contarles también cosas que hicimos en conjunto y en equipo, en estos 2 equipos que van a definir la próxima elección. Mariano, en el caso de ustedes, digamos, son oficialismo, vos te tocaría suceder a Paco Durañona, pero a nivel provincial y obviamente nacional son oposición, digo... ¿Cómo tomarías la gestión? ¿Cómo has visto estos años de gestión? Sí, nosotros tenemos 8 años de gestión muy transformadora en San Antonio de Areco, que asumimos el desafío de continuarla cambiando en la persona que se ponga al frente del municipio. Esto es algo bien interesante que me parece que va a empezar a aparecer en la provincia recién en los próximos 4 años, porque muchos de los intendentes actuales ya no pueden seguir renovando después de 2 años. Claro. Nosotros tomamos la decisión de hacer antes. Creo que es una señal muy buena que dio Paco Durañona hacia adentro del sistema político, dejándonos a nosotros que continuemos esta gestión absolutamente transformadora, como te decía, y muy enfocada en lo que nosotros llamamos las políticas de arraigo. Sí, él además bajó su candidatura a gobernador. Sí, está encabezando la sección electoral para senador provincial, pero te decía, somos convencidos que es desde los municipios desde donde se pueden generar la mayor de las transformaciones de cara a lo que le está pasando a la familia, a las comunidades. Me parece que obviamente hay un marco macroeconómico que nos condiciona enormemente. Hoy la principal preocupación de todos los vecinos y vecinas de San Antonio de Areco está enfocada en la falta de trabajo, en la pérdida de trabajo, en la pérdida de condiciones de trabajo, en la dificultad que tienen los jóvenes y fundamentalmente las mujeres en acceder a ese primer empleo o a un empleo fijo. Las condiciones macroeconómicas determinan esta circunstancia y creemos que es absolutamente indispensable también asumir la responsabilidad desde el rol que nos toca de convocar a cambiar el modelo nacional y provincial para que esto deje de suceder, ¿no? Es muy difícil escaparle a lo macro, ¿no? Es decir, por más que el municipio, se hablen temas del municipio... No, sin lugar a dudas, la cuestión central hoy, la que sufren todos los argentinos y obviamente todos los pilarenses, es la situación económica. La pérdida de trabajo, no llegar a fin de mes, ver cómo cada día hay más pobres, más gente durmiendo en la calle en Pilar, la verdad que duele y mucho. Y también, como contestando un poco a tu pregunta del principio, lo que nosotros vemos es que en nuestro caso, que tenemos un intendente de Cambiemos, vemos un abandono absoluto. Hay que recordar que
para la gran mayoría de los pilarenses, la primera ventanilla que van a tocar es la del municipio. Y si no encuentran en el municipio una respuesta... Ahora, mirá que provincialmente y nacionalmente Pilar ha sido uno de los distritos que se le ha puesto el foco. Sí, pero nosotros vemos un abandono muy grande en nuestras escuelas públicas. Hace no mucho tiempo se le cayó la viga en la cabeza a un chico de primer grado en la escuela 25 de Los Cachorros. Vemos un abandono muy grande en nuestra sala de atención primaria, en donde es repetida la cantidad de madres que nos dicen que no hay insumos o que no hay pediatra 24 horas, donde es indispensable, por ejemplo, en el barrio Monterrey, en Presidente Derqui. Vemos un abandono absoluto en nuestros espacios públicos, en nuestras plazas, en las luminarias. Y frente a eso, la verdad es que más allá de la ayuda que haya recibido el intendente o que el intendente pertenezca al mismo signo político que a nivel provincial y nacional, lo que vemos es que los pilarenses han sufrido el abandono de las políticas públicas de estos 3 años de Cambiemos. Todavía, igual, respecto a lo de si reciben ayuda o no, la gobernadora no ha distinguido de colores políticos. En Escobar recibimos muchísima ayuda, tanta como Pilar. No fue el caso de San Antonio de Areco, ¿no? En Escobar pasa lo mismo, y los pilarenses, y acá tenemos un candidato y lo puede decir, la Ruta 25, que es una de las 2.400 kilómetros que se reasfaltaron, se empezó en Pilar, se va a terminar en Escobar, y respecto a las 6.900 cuadras que tuvimos asfaltadas por la provincia de Buenos Aires, 300 son en Escobar, en un municipio de otro signo político. Solamente para hacerle una observación y agrego, la Ruta 25 en Pilar todavía no está terminada. Hace 2 años y medio que los pilarenses estamos esperando que se concluya esa obra. ¿Y saben qué? Fundamentalmente porque sobre el corredor de la Ruta 25 hay muchísimas pymes, es un corredor comercial una muy obra grande, que esperaron durante y 28 años antes, ¿no? Eso además afecta al comercio local. Y digo, y no quiero, no quiero entrar en la dicotomía de si llegaron obras o no, porque la verdad que de provincia y de nación no nos vamos a estar quejando en este momento. Sí, lógicamente, si tenemos que discutir el modelo, tenemos que discutir lo que realmente le afecta a la gran mayoría de los pilarenses, que es lo que conozco, es que el aumento de las tarifas le ha afectado muchísimo, la inflación que veíamos recién, el spot de Macri diciendo que era lo más fácil que iba a resolver, le ha afectado muchísimo, la falta de trabajo. Nosotros en Pilar tenemos el parque industrial más grande de la Argentina y uno de los más grandes de Latinoamérica. Hace tiempo veíamos cómo intentábamos generar nuevos accesos porque los trabajadores para llegar a sus fábricas tardaban más de 1 hora por la dificultad de acceso. Hoy, en 15 minutos, producto de las suspensiones, los cierres de fábrica, de los despidos que tenemos todos los días, los trabajadores llegan. Preferimos realmente que la economía se prenda, que nosotros tengamos que discutir acá en esta mesa cuestiones de la política local, porque eso es lo que vamos a tener que hacer si en agosto y en octubre nos eligen. Está claro que a nivel nacional la Argentina se dirime entre una nostalgia autoritaria o una esperanza republicana. Hay una vocación de la Argentina de poder construir otra Argentina, y esas son con obras reales, son con obras en serio. La Ruta 8 es una obra en serio, el Metrobús de La Matanza, el Metrobús de Ruta 8 de 3 de febrero, el Metrobús de Gaona. En Hurlingham, mi distrito, diciembre de 2015 había 22% de cloaca, hoy hay 55% de cloaca. 3 años y medio obra del Gobierno Nacional. En Hurlingham, el 100% de las obras que se hicieron son del Gobierno Nacional y Provincial. Se invirtieron más de 780 millones de pesos de provincia, más lo de Nación. Hubo obras como nunca antes en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Eso antes no sucedía. Yo en serio, digo, yo tengo buenas relaciones tanto con Federico como Mariano, pero seamos realistas de la provincia que heredamos de 8 años de no gestión de Daniel Scioli. ¿Alguien puede defender a Scioli y puede estar en contra de María Eugenia? ¿Hay un bonaerense que piense eso? Tengo que ir a una tanda, pero antes que me gustaría que Mariano, porque me quedo con algo que dijo Mariano recién, que no en todos los distritos fue lo mismo. Mirá, es muy sencillo. Nosotros teníamos, antes de que asuma María Eugenia Vidal, un hospital licitado adjudicado que fue frenado por voluntad política de María Eugenia Vidal. Más de 200 viviendas que fueron frenadas por voluntad política de María Eugenia Vidal, y todo el sistema hídrico de obras de las inundaciones del río Areco, 4 años absolutamente frenado cuando venía en un proceso de avance fuertísimo. Así que no sé a qué se refiere Lucas cuando habla de la esperanza republicana, sobre todo siendo que fue un gobierno
que como nunca se manipularon las instituciones, la justicia y todo el sistema constitucional alrededor de las garantías personales. No, porque vos hablas de un hospital... Esperanza republicana. Vos hablas de un hospital, pero en realidad cuesta mucho más ponerlo en funcionamiento que construirlo. No, entonces, estaba licitado y adjudicado, y una decisión política de retirarlo, 200 viviendas. Y ahí tenemos todas las obras del Río Areco frenadas. Ahí tenemos diferencias. Sí, diferencias grandes, porque antes estaban funcionando y ahora están frenadas las obras. No, no es así. Donde ustedes, por ejemplo, ven una desviación ética en La Rosadita o en Baez, nosotros vemos choreo y corrupción. Y esas son las diferencias que también vamos a tener que definir en la elección que viene. A mí me tocó como funcionario nacional firmar convenios con Durañona, ir a las inauguraciones de cloacas. Hubo del gobierno nacional trabajo en conjunto, se continuó, recibieron el fin del Fondo de Infraestructura que la gobernadora por decisión propia llegó a todos los municipios. Eso fue peleado por nuestro espacio político en la legislatura. Recién planteabas algo que no existía, recién planteabas lo interesante que era la no reelección indefinida de intendentes. Exactamente. En 2 años lo sacó María Eugenia Vidal, después de que ustedes gobernaron 28 años en la provincia de Buenos Aires con mayoría absoluta en la Cámara. Y no lo votaron, y tampoco votaron la eliminación de jubilaciones de privilegio, si de hablar de la Cámara o de la legislatura de la provincia se trata. Eso no lo acompañaron. No quisiera hacer un relato frente a los oyentes del manejo de la Cámara de Legisladores por parte de la Esperanza Republicana, porque me parece un poquito agobiador, pero realmente no estamos hablando de un gobierno que precisamente garantice ninguna esperanza republicana, sino más bien todo lo contrario. ¿Sienten que hay campaña sucia en medio de todo esto? Sí, y antes, si me permiten, me gustaría agregar algo porque me llama mucho la atención cuando escucho a los funcionarios de Cambiemos que dicen obras de verdad, como si más de 4 millones de pobres que hay en la Argentina no fuesen situaciones reales y complejas de verdad. Sí, cuando vemos la falta de trabajo que todos los días ellos mismos reconocen que aumenta en los índices, pero que mucho más grave son padres y madres de familia que no pueden llegar un plato de comida a la mesa o que no llegan a fin de mes, son situaciones sociales que se viven de verdad. Y son chicos que cada vez más acuden a merenderos. Nosotros, todos los que hacemos política territorial y que elegimos la política territorial, estamos viendo como día a día abren más merenderos en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y con un agravante, que antes iban los chicos a los merenderos o a los comedores. Hoy van los chicos, van las madres y empiezan a aparecer los padres y madres porque no tienen más para comer. Entonces, yo digo, realmente creo que hay que tomar conciencia que la situación económica en la Argentina está muy difícil, que nosotros, todos los que nos estamos presentando a elecciones, tenemos que plantearle al pueblo, en este caso el de Pilar, cómo vamos a revertir esto, cómo vamos a cambiar esto. Y creo, por sobre todas las cosas, es cómo vamos a hacer para darle a la gente la esperanza de que va a haber un Estado que le garantice sus derechos en salud, en educación, a comer, a alimentarse para poder educarse, para poder trabajar, para poder tener una jubilación digna. Yo decía campaña sucia, te paré, Mariano, no sé qué ibas a decir de eso. No, me parece que hay campaña sucia, claramente, cuando se habla de nostalgia autoritaria y cuando se habla de marxismo debajo de las piedras. Eso es una campaña sucia, claramente. Es una campaña sucia sostenida en el miedo que produce la situación de no estar tan fuertes electoralmente y sostenida en el miedo de que cuando vos caminás un barrio de cualquier parte de la provincia de Buenos Aires, la gente lo que te pide es laburo, que le alcance el sueldo y que no lo sigan torturando con tarifazos, con aumentos y con imposibilidad de llegar a una situación de dignidad de piso. Eso es lo que se define. Y cuando empiezan a aparecer estas grandes ideas de división, de antes era tal cosa y ahora tal otra, es porque realmente no se pueden resolver los problemas concretos y muy palpables que tiene el vecino de cada una de las localidades. Concretos. A mí me preocupa mucho el cinismo de los que dicen que antes se preocupaban y se preocupan hoy por la pobreza y nos dejaron la provincia con el 50% sin cloacas y agua corriente. Nos dejaron la provincia sin SAME y no se podían atender los chicos. Nosotros subimos del 25 al 80% de agua corriente. Tenemos la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia de la provincia. Evidentemente en salud también hemos trabajado. Bueno, digamos un poco. Pero ahí no hay campaña. No, pero pará, porque un tema importante acá que plantea Mariano. No hay campaña social. Los que dicen que hay que rever las causas judiciales son ellos. Los que dicen que hay que abolir el Poder Judicial son ellos. Los que no condenaron a Venezuela y siguen diciendo que es una democracia son ustedes. Entonces, hay dos proyectos de país claramente. Chicos, para
ustedes, el norte de la Venezuela, para nosotros... A mí en Areco nunca me hicieron un planteo de Venezuela. En Areco no tienen que resolver los problemas. Campaña ¿Hay dictadura en Venezuela? No, ellos no me plantean eso, ellos lo inventan ustedes.